Hermanos, oramos. Le pido por favor que tratemos de guardar el mayor silencio posible, celulares, todos los dejamos apagados y vamos a dedicarnos a la palabra de Dios. Señor, gracias por este tiempo. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra obre en nuestras vidas. Venimos a reconocerte como Señor. Tú eres Dios. No a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Señor, es tu voluntad la que venimos a buscar. Nosotros no somos señores de nosotros mismos. Tú eres el Rey. Padre, entendemos que al exponer tu palabra, Señor, tu luz es la que nos da vida. Nos arrepentimos, Señor, y venimos con un corazón contrito y humillado. Sabemos que al altivo y al soberbio tú miras de lejos, pero tú habitas y estás con el hombre de corazón quebrantado y humilde. Señor, y no hay nada más que tú aborrezcas que un corazón altivo y orgulloso. Así que venimos delante de ti, Señor, no creyendo que sabemos las cosas, sino que tenemos el deseo de que tú nos hables. Quebranta en nuestro corazón toda altivez, toda soberbia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, primero, antes que nada, quería repasar lo que el apóstol está hablando, ¿no? ¿Y qué está haciendo el apóstol Pablo? En nuestra porción el apóstol Pablo está orando. Así que le puse el título del sermón, Orando eficazmente. A través de lo que vamos a estudiar hoy vamos a ver cuál es o cuál sería una oración eficaz. ¿Cómo debería el apóstol Pablo, a través de su ejemplo, mostrarnos la actitud que debemos tener en nuestro corazón y cuáles son los motivos correctos por los que deberíamos orar por la iglesia? Y nuestro pasaje es una oración, y la oración se divide en dos puntos, que es la oración de Pablo y las peticiones que van del versículo 14 al versículo 19. Y en el versículo 20 al 21, Pablo hace una doxología o glorifica a Dios por lo que ya ha pedido, como agradeciendo por lo que, sabiendo que Dios los escuchó, ¿no? Entonces, del versículo 14 al 15, Pablo ora, pero fíjense, dice, ora con una actitud humilde. Esto lo vamos a estudiar. Y es muy importante ver cuál es la actitud que debe tener un cristiano que se acerca a orar a Dios. Si entendemos bien la palabra, Pablo no era cualquier cristiano, sino un hombre que tenía un propósito específico por Dios. Pero él tenía una actitud de respeto y de humildad cuando oraba. En el versículo 16 al 17 encontramos cuál es la petición, qué es lo que ora el apóstol Pablo, qué está pidiendo. Dice, Pablo ora para que sean fortalecidos en su interior, el corazón. La oración de Pablo estaba siendo direccionada hacia un punto específico, neurálgico, que es el corazón del hombre. En el versículo 18 y 19 dice, añade la petición, dice, y él pide que comprendan y que conozcan algo que es imposible de comprender. Entonces esto parece contradictorio. Pablo dice, oro para que conozcan y comprendan algo que es imposible de comprender. Es contradictorio, ¿por qué? Porque Pablo dice que puedan llegar a conocer plenamente el amor de Dios que excede todo conocimiento. Entonces, ¿cómo conocer y comprender algo que no se puede comprender? Bueno, vamos a estudiarlo. Y por último, Pablo glorifica a Dios. Glorifica a Dios por un motivo, dice, porque Dios decidió mostrar su gloria a través de Cristo en la iglesia, y no por un tiempo, porque podemos decir, bueno, Dios decidió mostrar a la iglesia su gloria en el primer siglo, o en el segundo, o en el tercero, dice, sino por todos los siglos. Así que estamos en el tiempo de Dios para poder mostrar su gloria. Ahora, bueno, tenemos que hacer un repaso, ¿no? Tenemos que llegar a esto, porque si llegamos a esta porción de la palabra sin entender qué venía pasando, no vamos a entender bien.
Y Pablo anteriormente había dicho algo que era completamente revolucionario y que estaba fuera de todo marco de estructura de pensamiento de todas las personas que estaban en la iglesia. ¿Y qué es lo que había dicho Pablo? Pablo había dicho que ya no estaban delimitados dentro de un templo hecho de manos. Y esto era una bomba. ¿Cómo que ya no tenemos que ir a un templo hecho de manos? ¿Qué pasa con el templo de Jerusalén? Cuando Pablo está escribiendo, estaba todavía en pie ese templo. Así que decía, ¿cómo que ya no tenemos que ir al templo? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo, ¿te volviste loco? Pablo dice, ahora la iglesia es un edificio espiritual. Y dice que este edificio está construido por personas de distintos trasfondos culturales y étnicos. Ya no era algo que le pertenecía solamente a Israel. Entonces esto era tremendo. Y cuando Pablo está diciendo esto, está dando como hincapié y estamos abriendo la puerta para que la iglesia pueda entender cuál es su función. Ahora somos nosotros el templo de Dios. Es nuestra responsabilidad edificarme mutuamente con mi hermano. Nosotros leemos el libro de Génesis y encontramos que Caín, el asesino, se encuentra con Dios y el Señor le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? La respuesta es sí. Y hermanos, nosotros somos responsables de la edificación mutua de nuestros hermanos, porque es el plan de Dios. Pensaba, ¿no? ¿Ustedes conocen los rafting? ¿O Lego? ¿Sí? ¿O cuadraditos de plástico que se apretan y se pegan? ¿Sí? Bueno, a mí me gustaban mucho estos juguetes, siempre me gustaron, ¿no? Y la verdad que son bastante caros. Pero cuando usted va y encuentra, hay una colección, por ejemplo, hay distintas colecciones, y usted compra esa pieza, llámese de la serie que usted quiera. Si a usted le gusta Star Wars, ahí está. Y si a usted le gusta, no sé, lo que quiera, están los Legos de cada cosa. Pero le dan el formato desarmado. Y usted tiene que ir armándolos. Y no hay nada más placentero que ver cómo eso se va armando. Y cada pieza es distinta a la otra. Y tienen distintos colores. Y al principio parece que es como muy raro. Pero al final usted ve la obra finalizada y dice, wow. Esto es hermoso. El plan de Dios es que de toda lengua, de toda tribu, en el diseño que Él planeó, la iglesia en unidad, en comunión, en coinonía unos con otros, podamos ir creciendo y formando la iglesia, que es el diseño y el lugar donde Dios se muestra y donde el Creador muestra lo que Él quiso hacer. Entonces, esto es maravilloso. Y fíjense, Pablo lo decía, Efesios 2:19, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sabe el escándalo que era para que una persona, para que un judío escuche que diga que la morada de Dios no iba a ser el templo de Jerusalén, sino iba a ser un grupo de personas en las cuales se iban a estar edificando mutuamente en amor? Esto era una bomba. Esta era una bomba. Pero esto es lo que Pablo está diciendo. Y ahora dice, ¿cómo es que Dios hizo esto? Pablo dice, Efesios 2:8, esto ocurrió porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. No importa de qué etnia, no importa de qué tradición, no importa de
cuánto conocimiento teológico tenga, no importa de qué iglesia sos. No es por obras, sino que es por gracia. No por obras, para que nadie se gloríe. Y Pablo había estado orando anteriormente. ¿Para qué? Para que los efesios puedan entender esto. Esto que acababa de decir, no se puede entender a menos que no haya una obra especial de Dios en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque el hombre natural cree que tiene una posibilidad de poder salvarse a sí mismo a través de sus obras. No, si yo hago las cosas bien, seguramente Dios me va a perdonar. Creemos que podemos hacer una balanza en nuestras cosas, porque nuestras cosas malas y nuestras cosas buenas podemos equilibrarlas y así Dios nos va a perdonar. Pero Pablo dice, descarta eso. Ustedes son salvos solamente por gracia. Así que Pablo dice, bueno, miren qué interesante. Pablo ora para que la iglesia comprenda y ahí le explica que la gente fue salva por gracia para que puedan ser edificados unos con otros en un nuevo templo que es un templo espiritual. Y ahora abre una nueva bisagra a través de los textos que acabamos de leer y empieza a desarrollar y va a pedir a través de la oración que lo que Pablo acababa de explicar, que es solamente por gracia y solamente por la obra de Dios, ahora deben llevar a la práctica eso, deben tratar de vivir y experimentar ese amor de Dios, esa gracia. Es muy interesante, ¿no? Que Pablo dice, ora para que los efesios puedan entender el plan de Dios y les explica el plan de Dios. Y cuando termina de explicar el plan de Dios, dice, ahora oro para que lo vivan. Y fíjense, ¿no? Acá nosotros estamos viendo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo implícitamente cómo es el trabajo de un pastor o de un hombre de Dios. ¿Cuál es el trabajo? Pablo no lo dice, no muestra cómo debe ser la vida de un pastor. No escrita, dice, paso 1, ore. Paso 2, explique. Paso 3, ore de nuevo. Pero es lo que está haciendo. Entonces, ora para que su congregación comprenda la voluntad de Dios y se la explica. Y luego ora para que su congregación viva lo que le fue explicado, tratando de que pueda llevarlo a una vida de piedad práctica. Hermanos, porque si hay una persona que puede comprender una verdad espiritual, pero no puede vivirla, está igual muerta que si no lo hubiera comprendido. Es absurdo pensar que nosotros podemos solamente comprender una verdad espiritual sin vivirla. Estamos igualmente muertos. Así que esta es la preocupación de Pablo. Pablo decía, a mí no me conforma que ustedes sepan mucho de teología. Lo que el Señor quiere es que ustedes vivan esa teología. Lo lleven a la práctica. Así que esto es lo que vemos, el ejemplo implícito, lo que Pablo nos dice, pero nos muestra con su ejemplo. Pero vemos lo que está explícito. ¿Y qué es lo que está explícito? Pablo nos está llevando de la mano a un culto de oración apostólico. Y esto es interesante, ¿no? Ahora nos suena como medio incómodo decir un culto apostólico de oración. Pero Pablo es como que nos abre la puerta, nos lleva de la mano para escuchar un podcast de cómo oraba un hombre de Dios. Póngase el auricular y vamos a tratar de escuchar cómo oraba, qué oraba, por qué oraba, para qué oraba y cómo agradecía. Hermanos, esto es maravilloso para nosotros porque acá nosotros podemos tomar un ejemplo claro de qué es o cómo debe ser una oración correcta. Y ahora cuando terminemos vamos a poder hacer un análisis de cómo son nuestras oraciones.
Y vamos a compararla, cómo oraba Pablo, qué pedía Pablo y cómo oramos nosotros. Y bueno, que el Señor nos ayude, ¿no? Bueno, dice, vamos a nuestro texto, versículo 13 al 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice, Pablo expresa una actitud de adoración, de humildad, ante quien es superior a él. Hermanos, esto parece hasta tonto decirlo, ¿no? Claro que Dios es superior a Pablo, sí, sí. Pero hay personas que a veces no se dan cuenta ante quién están cuando oran. Y lo expresan porque saben, las actitudes y las expresiones hablan más que las palabras. Y Pablo dice, es muy interesante porque la petición la forma de orar no era necesariamente de rodillas. Porque hay muchas posturas para orar. De hecho, dice levantando manos santas, la gente oraba de pie en los templos. Y no era necesario esto. Pero Pablo está destacando una actitud de humillación y de reconocimiento de que Dios es sobre él. Pablo tenía una actitud de humildad y de reconocimiento pleno de quién era Dios y a quién era el que le estaba orando. Yo recuerdo cuando... me estoy por meter en un problema. Sí, ya. Pero nosotros, cuando recién empezamos a tener conocimiento de la palabra de Dios, íbamos de visita a una congregación muy grande acá. Y había un pastor que era muy conocido, congregaba a muchas personas. Y recuerdo siempre que a él le molestaba que la gente mastique chicle cuando oraban. Y era muy gracioso porque él agarraba y decía... reprendía el espíritu de chicle. Pero yo decía, ¿qué veía el hombre este? Claro, él le molestaba la actitud de falta de respeto. Claro, venimos de una tradición antigua donde un hombre no podía hablar a una persona mayor sin hablarle de usted, ¿no? Los hijos le decían usted, papá. ¿Entienden? Este pastor se crió en esa, yo lo entiendo de esa perspectiva, ¿no? Pero se enojaba mal y reprendía espíritu de chicle, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que a él le molestaba? La falta de actitud, de reconocimiento hacia Dios. Dice, hermano, yo estoy predicando acá, estoy hablando de usted, está masticando chicle, parece una vaca. Y claro, estaba enojado, ¿no? Pero a donde tenemos que mirar es la actitud de falta de respeto ante Dios. Y yo creo que tiene que ver por la falta de conocer a Dios. A veces las personas no saben a quién está orando. La gente a veces está tan habituada a haber adorado o a servir a los ídolos que le da lo mismo a quién le está orando. Y se pierde el respeto, se pierde el sentido de ubicación ante quién estamos. Pablo dice, doblo mis rodillas. Y ¿saben qué también es interesante? Que mucha gente, no solamente que tiene una actitud de falta de respeto, de irreverencia ante Dios, sino que además es como que piden cosas sin sentido, sin ni siquiera saber a quién le están pidiendo. Pablo no dice, yo oro por si a Dios, por ahí Dios tiene o no tiene, tal vez o si puede, o si tiene fuerza para hacerlo. No, Pablo dice que ora al que es el centro de todas las cosas y por él existen todas las cosas. Y de él recibe nombre todo lo que existe en los cielos y en la tierra. Entonces, Pablo no solamente está orando con reverencia, porque nosotros podemos tener una reverencia externa, pero además tenía una convicción segura. Porque hay algunos que dicen, no, yo soy respetuoso y no tienen ni idea de quién están orando. A mí me mueve mucho a veces que nosotros salimos en el auto y vemos que
delante de los altares del Gaucho Gil hay hombres parados con una solemnidad, con un clima atroz, a veces lloviendo y están parados así con una reverencia, pero no saben a quién están orando. Es un demonio. Pablo tenía dos cosas muy claras. Tenía una actitud de respeto ante Dios y además tenía una comprensión clara de quién era Dios a quien estaba orando. Hebreos 1 versículo 3 dice que Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No tener una visión clara de quién es Dios nos va a hacer que nos acerquemos incorrectamente a Dios. Podemos caer en la falta de reconocimiento de quién es Dios. Y como dije, las actitudes hablan mucho, hermano. Podemos acercarnos y no creer que Dios puede hacer algo y seguir dudando. Pero Dios es soberano y no hay nada imposible para Él. Así que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer este ejercicio. ¿Es el propósito de Dios por el cual yo estoy orando? ¿Yo estoy seguro que lo que estoy pidiendo es el propósito de Dios? Si ese es el propósito de Dios, entonces yo tengo que seguir pidiendo con fe. No puedo dudar, no puedo claudicar. Dice nuestro texto en el versículo 16. Y ahí Pablo se presenta, dice, bueno, estoy orando en humildad, estoy orando al que responde todas las cosas, al que sostiene todas las cosas. No tengo duda que Él tiene el control de todo el universo, nada escapa de su poder y ahora dice, ¿por qué? Versículo 16, la palabra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Pablo sabía a quién oraba, sabía de dónde provenía lo que estaba pidiendo, y Pablo oraba para que la obra del Espíritu Santo se aplique en el interior del corazón del hombre, el hombre interior. Y esto se producía a través de la gloria de Dios. Mire de vuelta su texto. Dice, para que conforme a las riquezas de su gloria. Pablo no dudaba de dónde iba a venir su provisión. A veces nosotros oramos y decimos, Señor, yo te pido, no sé, la verdad, cómo vas a hacer, porque estoy con un problema serio. No, Pablo dice, no, oro para que conforme a la riqueza de tu gloria viene todo lo que yo necesito. Hermanos, a veces oramos con los ojos muy cerrados. Tenemos que mirar a Dios. De su gloria. No es nuestra capacidad. A veces tenemos esa frase que la sacamos de quién sabe dónde, orando pero con el mazo dando. Queremos ir acomodando las cosas. Bueno, yo voy orando pero yo voy a hacer para que Dios... No es así. Orar a Dios y confiar de que su gloria Él va a proveer. Él es el proveedor nuestro de todo lo que necesitamos. Y de su gracia y virtud brota de su gloria lo que nosotros necesitamos para poder vivir una vida espiritual. Pablo dice que pide para que sean fortalecidos en el hombre interior. ¿Qué es esto que está pidiendo Pablo? Pablo ya había dicho que los efesios habían nacido de nuevo por una obra sobrenatural de Dios y que ahora eran miembros de la familia de Dios, pero hay algo que no se dijo y que todos sabemos, es que todavía somos débiles. ¿Por qué? Porque no hemos sido glorificados. Estamos en el reino de Dios, ahora sí, pero todavía no como quisiéramos. Y esto es lo que nos pasa. Estamos en una lucha constante contra el mundo, contra nuestra carne y contra Satanás.
Así que Pablo dice, ora para que ellos sean fortalecidos en el hombre interior. Y hermanos, tenemos una lucha. Pablo lo describe mejor en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Y nos debe ayudar a entender esto. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de orar para ser fortalecidos en nuestro ser interior. ¿Cuál es el motivo de oración más? Si tenemos que hacer una encuesta, ¿cuáles son los motivos más elevados de oración en los cultos de oración? Salud. Y si alguno viene y levanta la mano y dice, yo quiero ser fortalecido en el hombre interior por el Espíritu. No lo entendemos. ¿Saben por qué? Porque no entendemos qué es lo prioritario para Dios. 2 Corintios capítulo 4, 16 dice, por tanto, no desmayamos. ¿Y por qué no desmaya? Dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahora, ¿cómo es que nos renovamos? Nos vamos renovando a través del poder de Dios en nuestras vidas. Hermanos, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque es inevitable que envejezcamos. Lo siento, chicas, pero, todas esas cremas, todos esos tratamientos, todas esas cosas, nosotros también, el cuerpo por fuera se va desgastando. Así que si alguno te dice, pero hermano, qué viejo estás, podemos decirle, sí, estoy viejo por fuera, pero estoy vivo y estoy fuerte y renovado en el espíritu por dentro, a menos que no lo estés. Entonces estás abollado por fuera y con problema en el motor adentro, ¿no? Bueno, ese sería el peor de los panoramas, Entonces Pablo dice, ora para que sean fortalecidos en el hombre interior. Y añade otro motivo que está subsidiado al primero. Dice, para que habite Cristo. Para que habite Cristo en ustedes. Y no está hablando de individual, una parte individual. No es que yo oro para que habite Cristo en mi corazón. No está hablando de individual, siempre está hablando en plural. Está hablando de la iglesia. Y es muy interesante. Claramente nosotros tenemos que orar para que Cristo esté en nuestras vidas y que Él gobierne, pero esta oración no tiene el sentido de la oración del pecador que nosotros conocemos, ¿no? Que le decimos, antes nosotros cometíamos todas estas cosas atroces y heréticas, le decíamos, repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón para que sea mi Señor y Salvador. Amén. Bueno, ya sos salvo. Y esa persona no tenía ni idea de quién era Jesús. No es eso lo que está diciendo, sino que debemos orar para poder tener una comunión íntima con Dios, porque lo importante es el interior de nuestro corazón, para que nosotros, al ser fortalecidos por Cristo, podamos vencer el avance y la presión del mundo que viene sobre nuestras vidas. Y una persona que está en comunión íntima con Cristo es una persona que vive gobernada y con la cual Cristo habita. ¿Qué significa esto? Que Cristo, si Cristo viene en este lugar, no va a ser uno más. Si Cristo viene a este lugar, va a ser rey, va a reinar. Entonces la significancia es que si nosotros somos fortalecidos en el hombre interior, Cristo va a reinar en nuestras vidas, en todas nuestras actitudes. Y principalmente en la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús los explicó muy claramente. Dice, separados de mí, nada
pueden hacer. Y eso incluye su misma presencia. Ya que, hermanos, no podemos tener comunión con Dios si andamos en nuestros caminos. Una persona que busca tener comunión con Dios, dice, yo quiero tener comunión con Dios, pero que no quiero que seas mi Señor. Esa persona se está contradiciendo a sí misma. Y esa persona está desvinculada de la fuente espiritual. Y esa persona está muerta espiritualmente, si no es que débil en su hombre interior. Ahora, cuando una persona ora para poder tener comunión con Dios y acepta el señorío de Dios sobre su vida, esa persona experimenta que es una persona que empieza a dar frutos. Entonces dice, para que estén arraigados. Esa palabra arraigados viene de raíces. Entonces, una persona que tiene comunión con Dios, que acepta su señorío, empieza a tener raíces profundas que le van a llevar a dar frutos. Ahora podemos ver, ¿no?, cómo Pablo viene desarrollando la idea. Oro para que sean fortalecidos en el hombre interior, para que Cristo los gobierne, para que a través del gobierno de Cristo ustedes puedan dar frutos. Y dice al final, cimentados, arraigados y cimentados. ¿Qué significa esto? Que van a estar con un cimiento sólido, inamovible. Vamos a repetir de vuelta nuestra comprensión del texto. Oro para que puedan tener fortalecidos en el hombre interior, para que Cristo los gobierne, para que den fruto, para que estén firmes. ¿Por qué? ¿Por qué está orando esto? Porque el fin de nuestra vida y comunión con Dios es que podamos estar firmes contra las acechanzas del maligno en este mundo. El fin de la intimidad, el fin de la comunión con Dios es que podamos atravesar la dificultad sin naufragar en nuestra fe. ¿Recuerdan los dos cimientos? El hombre insensato construyó su casa sobre la arena. Y dice Isabela, y se le cayó todo, papá. Porque era un tonto. El otro trabajó más, pero su casa quedó de pie. Es exactamente eso. Y fíjense que más adelante, en Efesios capítulo 4, versículo 14, ahí está llevando el motivo de por qué Pablo está orando esto. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Una persona que tiene comunión con Dios y su palabra difícilmente va a ser llevado por el error. Difícilmente. En cambio, la persona que no busca ser fortalecido en el hombre interior, que no busca tener comunión con Cristo, que no busca tener fruto y que no busca estar afirmado en su palabra, él mismo es su error. Él es su error, él es su piedra de tropiezo. Pablo añade, dice, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Y esta es la parte más, tal vez, impresionante para mí, porque dice, todo esto que ustedes están recibiendo viene del amor de Dios, que los amó incondicionalmente. Ustedes no hicieron nada para merecer ese amor. Así que
Si ustedes pueden dejarse gobernar por Dios, buscar su comunión, tratar de crecer en edificación y tratar de dar frutos, ¿saben qué va a pasar? Ustedes van a poder comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la altura del amor de Dios. ¿Qué dice? No se puede comprender. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo Pablo ora para que conozcan algo que no se puede comprender? Y bueno, el mejor ejemplo que entendí es la comida, hermano. Usted sabe, yo sé, y a todos nos gusta comer, pero cuando se está preparando una comida y usted pasa ahí y usted siente ese aroma hermoso, dice, wow, que ve los ingredientes, y está pasando, y pasan y dice, bueno, pará, y te dejan mojar el pancito, y vos decís, ¿para qué probé? O sea, no. Y te agarra como te empiezan a hacer ruido en las tripas. Entonces, esto es exactamente lo que dice Pablo. Gusten el amor de Dios. Experiméntenlo. Pero por más de que experimentemos este amor glorioso, maravilloso, que nos satisface, nos llena, siempre vamos a tener más deseos de ese amor. Y esta abre la puerta a la esperanza de saber que, hermanos, nosotros tenemos la posibilidad de deleitarnos con el amor de nuestros hermanos y podemos estar satisfechos y podemos gozarnos. Pero, hermanos, esto no es todo. Un día nuestro Señor va a venir a buscarnos y vamos a ver su gloria, hermanos, y allá no va a haber más dolor, llanto, tristeza, hermanos, y ¿saben qué? Vamos a estar por toda la eternidad en ese lugar. Y hermanos, por toda la eternidad tampoco vamos a poder comprender su amor. Así que no está mal que probemos. Sigamos probando ese amor, experimentemos nuestro amor unos con otros. Y esto es algo maravilloso para nosotros. Pero qué triste que es cuando una persona no quiere tener comunión con Dios, solo quiere los beneficios de Dios. Una persona completamente irreverente con Dios, que desconoce quién es Él. A veces viene a la iglesia y solamente hacen peticiones que son pedidos completamente egoístas, que no tienen nada que ver con la gloria de Dios, que no se integran con la familia de la iglesia, que no quieren dar frutos, que no quieren estar afirmados, que no quieren ser edificados, que no quieren ser exhortados, que no quieren ser pastoreados. Eso es muy triste. Y una persona que no quiere tener este tipo de comunión, sinceramente a veces es muy difícil ni siquiera pensar en que sea un hermano. A veces decimos, no, pero conoce la verdad. Sí, pero si no la vive, ¿de qué le sirve todo lo que sabe? Y este pasaje debe llevarnos a levantar nuestros ojos. Y estas actitudes deben darnos como algún tipo de señal de alarma, ¿no? Para ver, ¿realmente estamos en presencia de un hermano? ¿Es un hermano? A veces creemos que porque una persona conoce o tiene conocimientos teológicos ya es un hermano. Hermano, Satanás sabe más de la Biblia que todos nosotros juntos. Y él no es cristiano. ¿Por qué? Porque sus hechos lo demuestran. Entonces, a veces debemos examinarnos. Pablo dice, examínense ustedes también. Ahora, ¿qué tenemos que evaluar? ¿Estamos en amor? ¿Nos amamos? ¿Estamos tratando de practicar lo que creemos? San Juan hace
una explicación que es exactamente igual. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanos, si nosotros no entendemos por qué ingresamos a la iglesia, nunca vamos a poder amar a nuestros hermanos. Nunca. Si no hemos ingresado a la iglesia por Cristo y por su gracia inmerecida, cuando nos cueste amar a nuestros hermanos, miraremos al hermano como que es inferior a mí. Si yo creo que yo fui salvo por mis méritos, me voy a creer superior cuando le vea al hermano pecar de distinta forma de la que yo peco. Y me voy a escandalizar. Porque su pecado es un pecado rojo y el mío es un pecado celeste. Pero si nosotros entendemos que somos solamente salvos por gracia y por gracia absoluta de Dios y no aportamos nada, cuando tengamos un conflicto con un hermano, y lo profetizo, lo vamos a tener, vamos a mirar a Cristo y vamos a decir, yo no entré por mi mérito, ahora me acuerdo. Y vamos a tener paciencia y vamos a amar a nuestro hermano. Pero amamos a Cristo y amamos a nuestros hermanos. Así que este es el momento de que debemos replantearnos. ¿Estoy amando a Cristo? ¿Estoy amando a mis hermanos? Si no estoy amando a Cristo y si no estoy amando a mis hermanos, tal vez este sea el momento de que acepte aquella invitación que hace el Señor y que nos llama a que vengamos a Él todos los que estamos cargados y trabajados. Tal vez este sea el día en que el Señor te está llamando a que te arrepientas y vengas a Él. Debemos despertar a la realidad de que nuestras vidas necesitan de Dios. Necesitan de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos propone? ¿Cuál es el argumento de este texto? Para mí, lo que yo trato hoy de despertarlos o llamarlos a una conciencia renovada es que, hermanos, debemos despertar a una realidad de que nuestras vidas de oración son vitales. Si queremos que nuestras iglesias crezcan en el conocimiento de Dios, debemos tomarnos muy en serio nuestros tiempos de oración. Pablo oraba para que la palabra sea predicada y enseñada correctamente. Oraba para que las personas puedan experimentar lo que se les había transmitido. Y luego oraba para agradecer, porque decía que es Dios el que hace todas las cosas a través de nuestras vidas. Pero no éramos nosotros, sino que era Dios. Pablo oraba para transmitir la palabra, Pablo oraba para que la palabra se obedecía y Pablo oraba para que la gloria sea de Dios. Ahora, las aplicaciones prácticas. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas que podemos sacar de esto? Hermanos, las aplicaciones prácticas son los motivos. ¿Por qué oramos? Y podríamos escribir un libro, ¿por qué oran los cristianos? Yo entiendo que hay oraciones que son
necesarias. Podemos orar porque se nos perdió un gato y bueno, oremos para que se encuentre. Y gloria a Dios cuando el gato regrese. Pero eso no tiene que ver con nuestro fortalecimiento y nuestra fe y nuestra comunión y el plan de Dios. Y hay oraciones que son medulares y que van a llevar a que la iglesia se desarrolle y que crezca. Entonces, ¿qué debemos orar? Debemos orar para que Dios derrame su poder en la iglesia. Y esto no es a lo que le corresponde a una cierta denominación que hace alarde del poder de Dios. No, nos corresponde a nosotros porque Pablo llama a que nosotros tengamos una vida de oración y pedir que por el poder de Dios seamos fortalecidos. Ahora como que nos da vergüenza decir, Señor, no vamos a pedir que el poder de Dios. No, hermano, tenemos que orar eso. Debemos orar y pedir, Señor, danos de tu poder. Porque separados de ti no podemos hacer nada. Y luego orar por amor. A veces suponemos que ya tenemos todo el amor que necesitamos. ¿No es cierto que no? ¿No es cierto que no? Y claro, hermanos, debemos rogar y debemos apuntar hacia un lugar donde nuestras municiones van a ser efectivas. Pablo oraba para que el hombre interior sea fortalecido. Porque de ahí es donde vienen nuestras verdaderas luchas y nuestras verdaderas crisis. Yo me hice esta pregunta, cuando tenemos un conflicto, ¿cuál es el porcentaje que le damos al autoanálisis para evaluar si realmente podemos haber sido nosotros los que causamos el conflicto? No lo evaluamos. El otro tuvo la culpa. Yo estoy seguro. ¿Y esto saben qué es? Porque no miramos en dónde está la fuente de nuestro mal. Y la fuente de nuestra debilidad está en nuestro propio corazón. Y si nos cuesta poner en tela de juicio nuestras actitudes, es porque nuestro hombre interior está debilitado e influenciado por lo externo. ¿Cómo voy a tener la culpa yo? Hay una frase que dice, la última vez que me equivoqué fue cuando pensé que me había equivocado. Porque somos orgullosos. Una persona que realmente ha sido tocada por Dios puede verse a sí mismo como Dios le ve. Y puede ver a sus hermanos en amor. Y sabe que no es infalible. Pero una persona que no puede ver su debilidad no va a poder ver a sus hermanos como personas que tengan el derecho de equivocarse. No podés equivocarte. ¿Recuerdan? Pedro con el Señor. ¿Cuántas veces le tengo que perdonar? Y ya le puso número el muchacho. Hasta 7, Señor. Hermanos, ¿cuántas veces estamos dispuestos a perdonar a nuestros hermanos? Hay una frase que me gusta mucho de Spurgeon, decía, dedica un momento a mirar por la ventana de tu corazón para observar lo que hay ahí. Allí está el pecado original y la corrupción. Y lo que es más, tu ego sigue allí. Si no tuvieras al diablo para tentarte, te tentarías a ti mismo. Si no hubiera enemigos para luchar contra ti, tú mismo serías tu peor enemigo. Si no hubiera mundo, tú seguirías siendo lo suficiente malo, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
A mí me molesta cuando hay momentos de oración donde los hermanos, no acá, en otra iglesia, dice, yo pido por la unidad, porque están todos peleados, porque esto es un desastre. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cómo? Señor, restaurá, avivá a los dormidos. Debemos orar. Pablo decía, arraigados se incluía, cimentados se incluía. Hermanos, si no podés verte como parte de la iglesia, es porque tal vez no seas de la iglesia. Pero no es que Dios no quiere que seas de la iglesia, te tenés que arrepentir. Así que en definitiva, ¿cuáles son? Ya expusimos el texto. Bueno, ahora estamos en problemas, ¿no? Pero, ¿cuáles son los pedidos de oración más comunes en nuestras reuniones de oración? ¿Se acercan a los pedidos del culto de oración apostólica al cual nos invitó el apóstol Pablo? Tal vez al no orar de esta manera es que por esto que tenemos congregaciones tan débiles. Y por eso es que nuestro vínculo de amor entre los hermanos es tan débil. O porque directamente no venimos a orar. Así que debemos orar para que el hombre interior sea fortalecido. ¿Qué significa esto? Hermano, a mí me cuesta orar. Bueno, orá para que puedas orar. Esta es una frase que yo le decía siempre a Jonathan. Yo a la noche oro para que el otro día me pueda levantar a orar. Y le digo, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo me pueda levantar antes para orar. Porque necesito orar. Y mi hija y mi esposa saben que yo soy un monstruo feroz cuando no oro. Saben lo horrible que es mi carácter. Me avergüenzo de lo malo que soy. Por eso necesito orar. Por eso tenemos que orar. Hermanos, nosotros no estamos acá a jugar a la iglesia. Estamos acá para representar el cuerpo de Cristo. Y si no tenemos una vida en comunión y arraigados y cimentados y firmes en oración, estamos haciendo un mal papel del cuerpo de Cristo. Así que debemos orar para que Dios nos muestre cuál es nuestra debilidad. Debemos orar para que podamos amar a nuestros hermanos. Y debemos orar para que podamos estar firmes en su verdad. Y si nosotros podemos orar esto, vamos a poder agradecer, como agradecía Pablo. Y ahí podemos terminar nuestro texto. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Hermanos, ¿se imagina usted una iglesia llena de poder y de amor, firme, arraigada, siendo señoreada por Cristo y dando fruto? Yo la sueño. Yo la sueño. Yo la sueño. Que el Señor nos dé este sentir, ¿no? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque realmente tenemos que entender que tú nos hablaste hoy de cuáles son los pedidos trascendentales de oración. ¿Cuál es tu plan? No el nuestro. ¿Cuál es tu plan?
Señor, y después podemos estar de acuerdo o no, pero entendemos que si oramos y tratamos de obedecerte, no vamos a ser sacudidos, no vamos a ser llevados por el error. Pero si, Señor, deliberadamente nos alejamos de ti para tratar de hacer nuestra voluntad, somos nosotros los mismos responsables de nuestro error. Señor, ten misericordia. Señor, hoy no solamente queremos tener una actitud de reverencia que es necesaria, sino que también queremos tener una comprensión clara de quién eres tú y cuál es tu voluntad. Gracias, Señor, por dejarnos oír esta oración tan profunda del apóstol Pablo y llevar nuestros corazones a que podamos tomar más en serio estos pedidos de oración para que la iglesia esté viva, Señor, y para que podamos ver este poder que opera en la iglesia, en Cristo por todos los siglos. Una iglesia firme, arraigada, cimentada en amor, que entiende que hemos gustado de tus maravillas, pero la noche de la cena viene. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús, el Señor. Amén.